10:30 tengo que partir. No más, Sí. sí. Hay cuenta, presidente. Por favor, secretario. Lo primero que corresponde comunicar es de un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, retirando la urgencia y haciéndola presente nuevamente en el carácter de simple respecto del proyecto de ley que regula la competencia en el mercado de los pagos electrónicos. Claro. En segundo lugar, hay un informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, solicitado por esta comisión en relación al proyecto que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades. Sí. En este informe se revisan los modelos extranjeros, particularmente el de Inglaterra, el de España, el caso de Madrid y Cataluña, y el de Perú. Y también da cuenta de sistemas nacionales de otros registros obligatorios asociados al desarrollo de algunos oficios profesionales. Eso es para los antecedentes del proyecto sobre el registro de copropiedad de corredores de propiedades. Y hay una solicitud de audiencia del señor presidente de ANACOPRO, el señor Patricio Muñoz, quien solicita la posibilidad de ser recibido para participar en la discusión del proyecto de ley, precisamente que crea el Registro Nacional de Corredores de Propiedades. Y así como una solicitud para participar como oyente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales respecto del proyecto para perfeccionar la regulación del cobro por el uso de los estacionamientos de los centros comerciales, Okay. en el evento en que sea. Nosotros debiéramos, estimados colegas, ponernos de acuerdo. Un listado, una propuesta, y me gustaría recoger las opiniones de ustedes. No sé si les parece durante la sesión tener una reunión de trabajo para que ordenemos con el secretario luego todos estos proyectos, porque hay varios, y debiéramos tratar de darles prioridad, obviamente, a los que tienen relación con los derechos de los consumidores y su defensa. ¿Les parece? Acordado entonces de esa manera. Presidenta, está el superintendente, señor Matías. ¿Lo hacemos pasar entonces? Sí, no hay problema. Está siendo televisada la sesión. Oye, Y yo... también puedo avisar a la subsecretaria de Turismo Sí. que está este primer punto de la tabla. Entonces, Oye, yo preparé con el equipo una minutita sobre este tema. Sí. Hay que sacar una copia más porque sacamos una. ¿Me pueden sacar? Sí. Sí, de turismo sacaron, sí, eran dos distintos. ¿Turismo te pasaron? Ah, es que no, entonces... Ah, ¿y sacaron de turismo? No, están pegados. Hay dos. ¿Puede ser o no? No, solo turismo. No sacaron la otra. ¿Y tú? ¿Tú cuáles tienes, Rodrigo? Turismo. Sí. Esa es de turismo, por si les sirve. Y además hay una del tema de hoy. Por favor, asiento. El superintendente aquí, ¿cómo está? Buenos días. Nuestra presidenta. Por favor, ¿cómo está? Asiento. Intendente Y su equipo. Asiento, asiento.
allá al lado de... Necesito la minuta para partir. Sí, es que se equivocaron y sacaron a la otra muchas copias y a la de ahora no. Entonces, mandaron a sacar copias. ¿Estarán o no? ¿Estarán? Diputado, asiento. Bienvenido. Acá hay una silla, al lado del superintendente. Acá, allá. O acá. La tendrán, ¿no? ¿Estamos? Sí, están los senadores. Bueno, quiero darle la bienvenida al superintendente y a su equipo. Por petición del colega senador Felipe Arboe, le hemos pedido nos pueda acompañar en esta sesión para abordar los hechos acontecidos hace unos días atrás en relación con el Banco de Chile y las acciones de la superintendencia en esta materia. En honor al tiempo, que tenemos Comisión de Constitución, le vamos a pedir, superintendente, que pueda ser lo más breve posible en su exposición para que los colegas y quien habla podamos hacerle preguntas sobre esta materia. Es un tema de relevancia para para la opinión pública, por cierto, y para quienes estamos hoy día aquí presentes en nuestro rol de legisladores. Estos son hechos que acontecieron el 24 de mayo de este año, circunstancia en la que el Banco de Chile se vio afectado por el ataque de un virus de origen internacional que desencadenó una serie de problemas en su red de sucursales, que afectó directamente estaciones de trabajo de dicha entidad, tales como el mesón de oficina y terminales de ejecutivo y de personal, a nosotros nos gustaría conocer la opinión, las acciones de la superintendencia en esta materia. Y además nos gustaría saber qué evaluación tiene o ha hecho la superintendencia de efectos en terceros, porque desde la solicitud del senador Arboe a la fecha ya hemos tomado conocimiento, o yo he tomado conocimiento de clientes que se han visto perjudicados por este virus, y nos gustaría saber cuál es el alcance de las medidas que ha adoptado o que va a adoptar la superintendencia respecto de esta materia. A mis colegas les voy a hacer entrega de una minuta que preparamos con mi equipo para que tengan el... ¿Esta es mía? Gracias. Superintendente. Muy bien. Buenos días, muchas gracias, presidenta y miembros de la comisión. En primer lugar, ¿de cuánto tiempo disponemos para exponer 15 minutos para poder después conversar? Ok, muy bien. Quisiera partir, digamos, antes de ir en lo particular al incidente del Banco de Chile, ¿no es cierto?, contando un poquito el contexto internacional y decir que de acuerdo al Foro Económico Internacional para el año 2017 señala que estos riesgos, los riesgos de ciberseguridad, están entre los 3 riesgos más frecuentes y más graves de ocurrencia hoy día que afectan a la población, ¿no es cierto?, entre los riesgos de sequía y entre los riesgos de desastres naturales, ¿no? Por la probabilidad de ocurrencia que tienen y por el impacto que tienen en la calidad de vida de la población. Nosotros hemos estado conversando con colegas, ¿no es cierto?, de la región, en particular con la Superintendencia Financiera de Colombia, por ejemplo, y hemos identificado, ¿no es cierto?, oportunidades importantes de perfeccionamiento de la normativa que tenemos hoy para apuntar, digamos, a una mejor normativa, valga la redundancia, del mercado financiero en la mitigación de los riesgos de ciberseguridad. En lo particular, ¿no es cierto?, hay oportunidades para que lo que tenemos hoy, que es una normativa actual que está a nivel de recomendaciones y mejores prácticas, ¿no es cierto?, vaya y converja a la obligatoriedad de los estándares que hoy día cada vez más se consideran mínimos, ¿no es cierto?, para la mantención de la seguridad en la industria. Respecto del evento en particular, y voy a partir por ahí porque esa fue la primera pregunta,
Los reclamos asociados al incidente del 24 de mayo, según el reporte que tenemos al cierre de ayer, son 56 reclamos de clientes, de los cuales se han solucionado 32, hay en proceso de solución 10 y pendientes de solución 14, esto de acuerdo a información entregada por el propio Banco de Chile. Si vamos a la presentación, y le ruego me excusen porque no está necesariamente en el orden en que ustedes me acaban de hacer las preguntas, pero hay una, a ver si la podemos poner. Y vamos primero a la página donde tenemos la caracterización operacional del Banco de Chile, que me parece interesante partir por ahí. No están numeradas, desgraciadamente. Ahí está. Ahí. Sí, hay una antes que esa. Dice, sí, una que dice también dice el mismo título y tiene unos bullets ahí, ¿no? Entonces, el Banco de Chile es un banco universal con presencia en todos los ámbitos de negocio. En abril de este año ocupaba el segundo lugar en el ranking de colocaciones con una cuota de mercado de un 16,3% y concentraba el 15% de los depósitos del sistema bancario, alcanzando el cuarto lugar en este ámbito. A esta fecha, el banco presenta activos por casi 56.000 millones de dólares y colocaciones por casi 44.000 millones de dólares y un patrimonio de 5.000 millones de dólares. Entonces, es un banco sistémico, es un banco universal, ¿no es cierto? Atiende todos los negocios en todos los segmentos y tiene un indicador de adecuación de capital de 14,2%, ¿no es cierto? Es un buen indicador de capital, es un banco que está bien capitalizado, ¿no? En la siguiente página hay un cuadrito ahí donde se muestran el número de cuentas corrientes de Banco de Chile en la industria. Banco de Chile tiene una participación de 21% sobre las cuentas corrientes de la industria, un 20% de participación sobre las cuentas corrientes de personas naturales, un 23% de participación sobre las cuentas de personas jurídicas, 10% del total de tarjetas vigentes y 19% de tarjetas de crédito y 9% de tarjetas de débito, ¿no? Entonces, ahí digamos, ahí también se menciona, ¿no es cierto?, una red de atención de 397 sucursales. Este es un dato importante porque precisamente el evento afectó la red de sucursales del banco. 397 sucursales, 49 de las cuales están ubicadas en la región metropolitana. Tiene 1.465 cajeros automáticos, los cuales no se vieron afectados, y una dotación personal de 11.284 personas. El incidente operacional, el día jueves 24 de mayo, la institución reportó un incidente que obedeció a una acción cibernética que actuó en días consecutivos. El evento afectó a algunos servidores del banco y terminales en los que trabaja el personal del banco que operan bajo el sistema operativo Microsoft Windows. Esto afectó la prestación normal de los servicios bancarios tanto en sucursales como a través del call center. Este incidente derivó en la activación de planes de contingencia, donde se resolvió desconectar equipos, lo cual impactó la operación fundamentalmente en sucursales, banca telefónica y sistema de pago de alto valor. Para esto último, el sistema de pagos de alto valor se refiere, ¿no es cierto?, a la capacidad que tiene el banco de transferir montos grandes en el sistema interbancario, de operar con otras instituciones. Para esto, el Banco de Chile activó el plan de contingencia y personal del banco se trasladó hasta el Banco Central, ¿no es cierto?, y con información cargada en un pendrive desde el sistema operativo del Banco Central se realizaron los pagos de alto valor y por lo tanto no se afectó la cadena de pagos porque los pagos de alto valor pudieron despacharse desde el sistema del Banco Central. Pero sí hubo una afectación en la calidad del servicio a los usuarios, ¿no es cierto?, porque las sucursales estuvieron sin capacidad de funcionar y la capacidad operacional del banco para atender a los clientes personas naturales se concentró más bien
en la atención remota, ¿no es cierto?, a través de la página del banco. ¿Okay? Entonces, importante degradación del servicio en sucursales, afectando la calidad de atención a clientes minoristas. Hubo un efecto contenido en la cadena de pagos porque indudablemente hubo atrasos, ¿no es cierto?, en el pago de, por ejemplo, o en la emisión de valevistas, en el pago de nóminas. Sin embargo, lo que tenemos hasta acá es que no se ha reportado afectación de cuentas o información de clientes. Esto es bien importante. O sea, no ha habido afectación en las cuentas de los clientes ni en la información de clientes, lo cual también es importante porque es información que está sujeta a la reserva, ¿no?, de información. Y el banco se encuentra en el proceso de determinar si hubo afectación de cuentas propias, ¿no? Esto es un análisis forense, se llama, tiene un nombre bien dramático, digamos, pero esto es lo que se maneja en la industria y ese es el análisis que están haciendo para ver exactamente cómo entró el virus, qué máquinas afectó, en fin, qué protocolos pudieron haberse violado, ¿no es cierto? Y todo eso está en proceso de ser analizado por el banco y para determinarlo con exactitud, y por lo tanto no tenemos todavía una conclusión respecto a esto. Lo que podemos decir con claridad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que es la misión de esta superintendencia, es que el evento no ha significado un riesgo en la estabilidad del sistema financiero. Tenemos que tener bien presente que la misión de la superintendencia de bancos, ¿no es cierto?, la primera misión es la estabilidad del sistema financiero y la protección de los depositantes. Entonces, aquí no ha habido una afectación de la estabilidad del sistema financiero. Estos eventos son importantes y obviamente nos los tomamos con la mayor seriedad porque eventualmente pueden derivar, ¿no es cierto?, en percepción de inseguridad por parte de la población y por lo tanto pueden afectar, la estabilidad del sistema financiero. Si hay obviamente una industria que funciona sobre la base de la percepción y de la confianza de las personas, es esta, la industria financiera. Y por lo tanto, la afectación de la percepción de la gente es fundamental para la estabilidad del sistema. Los bancos, ni Dios lo permita, quiebran, ¿no es cierto?, cuando las personas pierden esa confianza y se abalanzan sobre los bancos a retirar su dinero y eso es lo que se conoce como una corrida bancaria, digamos. Por lo tanto, el estado, vamos a decir, anímico, la confianza de los depositantes en el sistema es fundamental de monitorear para efectos de determinar eventuales riesgos a la estabilidad del sistema. Eso, quiero repetir, no ha estado en duda, no se ha visto afectado, ¿no? Respecto de las acciones llevadas a cabo por la superintendencia, desde que se conoció el incidente, se tomó contacto con el Banco de Chile, nos hemos juntado, yo diría, con la dirección del banco y con la gerencia del banco unas 4 o 5 veces desde que ocurrió el incidente, en algunos días 2 veces al día, y hemos hablado en forma diaria con la gerencia del banco. Además, desde el día lunes de esta semana estamos instalados en el banco a ver, quiero explicar bien esto. Nosotros tenemos un plan anual que ya está diseñado, que es digamos, información reservada, porque no les avisamos con anticipación a los bancos cuándo los vamos a ir a revisar a cada uno, pero en el plan de revisión anual, ¿no es cierto?, ya estaba contemplado que por estos días le tocaba al Banco de Chile. Lo que hicimos fue anticipar unos días esa visita y estamos desde el día lunes de esta semana con nuestro equipo de auditores, ¿no es cierto?, de la Superintendencia de Bancos instalados en el banco, y hemos partido por revisar lo que tiene relación con este incidente, ¿no? Hemos mantenido contacto permanente con las autoridades del Banco Central, hemos estado en coordinación con el Banco Central desde el minuto en que se detectó el incidente, con el Ministerio de Hacienda, personalmente con el ministro, contacto permanente, y con el Comité de Supervisión Financiera en el que participa la Superintendencia de Bancos. Hemos también establecido contacto con otras instituciones financieras, en concreto con la Asociación de Bancos, para establecer si había riesgos, si hubo riesgos de contagio, por ejemplo, y para además entender cuáles eran las acciones que
los bancos estaban tomando para precaver un contagio, ¿no es cierto?, de esta situación. La recomendación que le hicimos al Banco de Chile, en concreto, ¿no es cierto?, es que pudiera compartir toda la información que tuviera respecto a este evento con los demás bancos del sistema en la medida que esta información fuera conocida. Entonces, digamos, el encargo es que en la medida que, ¿no es cierto?, cuando la gente que conoce de estos malware, ¿no es cierto?, sabe el nombre, sabe si es la tercera mutación, etcétera, digamos, toda esa información pudiera compartirse con otras instituciones de manera que la gente especializada en estos temas cibernéticos pudiera tomar medidas y concretamente aplicar los parches. Existen lo que se llama en la jerga de la industria parches, ¿no es cierto?, para filtrar, detener, ¿no es cierto?, estos virus. Y entonces ese fue el encargo específico a la institución afectada y a la Asociación de Bancos para contener, digamos, que esto se repartiera a otras instituciones. Hemos hecho otros contactos con la Superintendencia Financiera de Colombia para entender cómo, porque entendemos que ellos están un poquito más avanzados que nosotros en esto, digamos, en el desarrollo de normativa para combatir el riesgo cibernético, y con proveedores especializados. Tenemos algunas reuniones ya concertadas, digamos, para entender, aprender, y el objetivo, ¿no es cierto?, de mediano plazo es perfeccionar la normativa existente para el riesgo cibernético, porque entendemos que ahí hay oportunidades de mejora importantes en la industria. El estado de las artes, vamos a decir, hoy es que tenemos un cuerpo con algunas recomendaciones respecto de, por ejemplo, cómo manejar información que se almacena en nubes de información. Tenemos algunos lineamientos respecto de cómo los bancos deben juntar información y reportar información a la superintendencia respecto de eventos, tanto eventos de incidentes que prosperen, ¿no es cierto?, como aquellos que no prosperan. Son miles de incidentes los que ocurren y normalmente se reportan aquellos que prosperan porque logran penetrar las redes de las instituciones, ¿no? Entonces, esa información se está solicitando en concreto a partir de enero de este año, en que la Superintendencia de Bancos emitió una normativa nueva, el capítulo 28, sobre información de incidentes operacionales relevantes y base de datos de incidentes de ciberseguridad. Eso está desde enero de este año y, por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo ahora es pedir esa información y, digamos, sistematizarla, estudiarla, entender de qué tipo son los incidentes, cuáles son los incidentes más frecuentes, cuáles son las instituciones más afectadas. Por ejemplo, parte de la información, ¿no es cierto?, que de acuerdo a esta normativa estamos pidiendo es entender cómo es que el directorio de las instituciones toma conocimiento de estos incidentes y, por lo tanto, queremos tener acceso a los reportes que reciben los directorios de las instituciones respecto a estos incidentes. Queremos entender y queremos asegurarnos de que las entidades cuentan con una base de incidentes de ciberseguridad donde se registran los eventos que ponen en riesgo la seguridad de los activos de información, que la institución gestiona estos incidentes de ciberseguridad con el fin de detectar, investigar y generar acciones de mitigación, y que la base de incidentes completa deberá mantenerse a disposición de la superintendencia. Ahora, si ustedes se fijan, esto es lo que hay. Lo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, se refiere a tener información para poder dimensionar el problema. Pero, nuevamente, la oportunidad que tenemos frente a nosotros en lo que respecta a la industria financiera y el encargo que tengo en particular del ministro de Hacienda es perfeccionar la normativa que tenemos hoy para poder efectivamente regular sobre estos aspectos. Hoy día no tenemos, por ejemplo, protocolos como por ejemplo tienen en Singapur, ¿no es cierto?, en donde, por decir, la obligación de las instituciones es estar de vuelta operando antes de 4 horas, reportar la ocurrencia de los incidentes antes de 1 hora después de ocurrido el incidente. Ese tipo de cosas no las tenemos. Entonces, a la pregunta de exactamente qué podemos hacer cuando ocurre esto,
hoy lo que podemos hacer es hacer recomendaciones, es monitorear de cerca lo que está ocurriendo y de alguna forma, y no de alguna forma, y en concreto, en estas visitas de inspección que hacemos a los bancos, calificar la calidad de la gestión de los bancos, que es algo que a los bancos les importa muchísimo, ¿no? Porque los directorios miran la calidad de la gestión de sus cuerpos gerenciales, ¿no es cierto? Y porque las agencias calificadoras de riesgo miran también esa información. Entonces, mediano plazo, evaluación de perfeccionamiento normativo, en este caso particular, evaluación in situ de la entidad, y aplicar, ¿no es cierto?, la normativa que ya existe, que tiene que ver con recomendaciones de mejores prácticas en la instalación o en el manejo de información en nubes de datos, ¿no es cierto?, y esta que les mencionaba recién, que obliga a los bancos a recopilar, mantener y reportar toda la información referente a eventos de ciberseguridad. Perdón, me queda un poquito. Como consideración final, ¿no es cierto?, quisiéramos decir que nuevamente la misión de la superintendencia es velar por la estabilidad y solvencia de las entidades, y todas las acciones de supervisión que se realizan con una lógica, digamos, de mantener una lógica prudencial, de mantener la confianza de los agentes en el sistema, y la contención de los riesgos tecnológicos y de seguridad forma parte, obviamente, del mandato de esta superintendencia. Entonces, digamos, otra de las oportunidades que hemos detectado y sobre las cuales estamos trabajando es que tenemos que desarrollar dentro de la superintendencia la capacidad de poder, la capacidad técnica, la capacidad tecnológica, de poder nosotros también entender, ¿no es cierto?, la dimensión de estos y la magnitud de estos temas, y poder convertirnos en contrapartes, ¿no es cierto?, válidas y educadas frente a las instituciones respecto de los planes de acción que están implementando. Porque son materias altamente técnicas. Entonces, por ejemplo, hoy, si nosotros hacemos una visita de inspección, yo diría 2/3, ¿no es cierto?, o parte importante de la visita de inspección se centra en la constitución de provisiones, el elemento tradicional, ¿no es cierto?, más importante en la contención del riesgo de las instituciones financieras es el riesgo de crédito. Y las provisiones, ¿no es cierto?, son la herramienta, son el colchón mediante el cual se previenen las instituciones respecto al riesgo de crédito. Bueno, nosotros pensamos que hoy, especialmente hoy en que estamos en un ciclo económico favorable, el riesgo operacional y en concreto la ciberseguridad es el elemento más importante en el que nos tenemos que concentrar de riesgo en las instituciones financieras. Entonces, simplemente, como le decía señora presidenta, al senador Arboe, unos días atrás en los que conversamos, ¿no es cierto?, yo les agradezco la oportunidad, digamos, esta no es una invitación, es una citación obviamente, pero de todas maneras les agradezco porque esto le da una visibilidad y le da una relevancia a un asunto que tiene una importancia de seguridad nacional. Esto va más allá de simplemente la industria financiera. Esto saltó en una institución financiera en particular, pero esto pudo saltar en una institución financiera distinta, pudo saltar en un fondo de pensiones, pudo saltar en una institución del Estado que maneja información como el registro civil, en un hospital, en un aeropuerto. O sea, el nivel de riesgo cibernético que hoy día existe en el mundo, ¿no es cierto?, ha llevado que en otros países se creen instancias de coordinación y que operen, entiendo que aquí está creada, pero en la práctica no está operativa, en la que participan eventualmente las propias Fuerzas Armadas, porque este es un asunto de seguridad nacional, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos a ese nivel de conciencia, ¿no es cierto?, a ese nivel de entendimiento sobre el riesgo que representa la seguridad cibernética, o la importancia más bien de la seguridad cibernética, y por lo tanto creo que esta es una muy buena instancia para poner de relieve la importancia de este asunto. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra a mis colegas, y voy a partir por el senador Arboe, hay dos cosas que me preocupan de escucharlo, superintendente, y obviamente es importante el espacio para ver qué cosas podemos o debemos hacer nosotros como legisladores, pero primero usted hace mucho hincapié en su presentación en que su rol o el rol de la superintendencia es velar por la estabilidad del sistema financiero, pero de acuerdo al artículo 12 de vuestra ley, la Ley General de Bancos,
La superintendencia debe velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan y ejercer la más amplia fiscalización sobre todas sus operaciones y negocios. Tanto es así que la Contraloría General de la República ha sido clara al señalar cuál es el rol de la superintendencia o cuál debiera cumplir. Y en ese sentido me preocupa lo siguiente, no escucho de su exposición, superintendente, qué ha pasado con el banco y sus clientes, o qué ha reportado el banco a la superintendencia de los reclamos de los clientes, porque al menos uno, y sería reinteresante saber, y ustedes sí lo pueden pedir y solicitar al banco, al menos uno de sus clientes ha reclamado por lo que esto ocasionó en su sistema. Y la explicación del banco es que, primero, no hay ningún virus, y segundo, que ellos están, que perdonen las molestias, pero están haciendo adecuaciones al sistema. Y este virus afectó a esta empresa, que es clienta del banco. Y hoy día, tal como está el arte de nuestro país, desde el punto de vista normativo, ese cliente, a la única institución que podría reclamar es al CERNAC, y el CERNAC se encuentra sin sanciones ni facultades sancionatorias para el banco. Entonces la situación es bien compleja, porque hay indefensión, por un lado, y desde el punto de vista del regulador, que es la superintendencia, señala que lo que ellos tienen que hacer es la estabilidad del sistema financiero, pero resulta que debieran ir un poco más allá. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que ha recabado la superintendencia respecto del efecto en terceros, que son clientes del banco, institución financiera, producto de este virus? Un virus que no solo operó en el banco, sino que se metió y afectó a los clientes del banco. Esa es mi pregunta y le doy la palabra al senador Boe para que podamos anotar y luego responder. Gracias. Bien, gracias, presidente. Yo quiero agradecer la presentación del superintendente, agradecer su presencia, agradecer a la comisión por haber aceptado esta sesión especial. Un poco de contexto. A ver, en Chile en general, en materia no solo financiera, en materia delictual nos preocupamos mucho de la seguridad física y poco de la seguridad informática. Tenemos el mismo escenario, perdón, tenemos el mismo fenómeno, que es el flagelo del crimen y la delincuencia, ya no solo en las sucursales físicas de los bancos, sino ahora a distancia, a nivel virtual. Y tenemos ciberdelincuentes y tenemos también cibercriminales, que son cosas completamente distintas. Algunos datos que creo que es relevante tener en consideración a la hora de evaluar este caso y ver cómo salimos adelante. Creo que es importante mirar lo que ocurrió con el caso Target en Estados Unidos el año 2013. Es un caso que hoy día se estudia, aquí está el estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, porque es una empresa a la cual se le hackearon 40 millones de tarjetas, 40 millones de tarjetas y 70 millones de datos de sus clientes. Piensa usted que cada tarjeta reponerla cuesta aproximadamente $20. Imagínese usted la cantidad de recursos que tuvo que desembolsar esa empresa y le generó una crisis, la crisis más grande que ha ocurrido en la historia en materia de hackeo. Luego, el año 2016, los bancos centrales de Suiza, de Bangladesh y otros más fueron hackeados también con un virus importante que se generó grandes pérdidas para esos países. Pero quizás de los elementos más relevantes es que se logró capturar a la banda, una banda internacional, que en su poder tenía $800 millones en bitcoins. Estamos hablando de que tenemos hoy día un mercado negro que compra probablemente los productos que se originan de este tipo de crimen. Sin ir más lejos, hace 3 semanas atrás, en México, 6 bancos sufrieron un ataque que significó pérdidas por más de 450 millones de pesos mexicanos. Y cuando uno observa esos casos, y observa lo que ocurrió con el Banco de Chile, y particularmente el último caso de los mexicanos, hay coincidencias francamente preocupantes. El hecho de que en el caso mexicano se haya detectado un APT, digamos, muy similar a lo que está ocurriendo en el caso chileno, nos lleva a preguntarnos cuál es el nivel de seguridad que tienen nuestros bancos en materia informática. Hace unas semanas atrás, el diputado Giorgio Jackson, que agradezco la presencia acá, denunciaba en la Cámara de Diputados un hecho que me parece de extrema gravedad. Un estudiante en Chile, un estudiante de Ingeniería Civil, creo que es, ¿no? Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, en una presentación pública, por lo demás, logró demostrar, a través de un ejemplo práctico,
se dedicó en una pantalla gigante, ante mucha gente, compró un juego, una gran promoción del Banco de Chile, un Play 4 de más de 40.000 pesos. Pero demostró en la pantalla que su cuenta corriente no tenía un peso. Abrió una página distinta, de fuente abierta, digamos, saca el root de un cliente, usa el root del cliente y puede comprar. Porque el Banco de Chile está utilizando las mismas claves de acceso para hacer transferencias. Bueno, eso fue demostrado. Y cuando se conversa con la gente del Banco de Chile, dice, no, ¿sabe qué? Estamos haciendo unos cambios, hemos detectado algunos errores. Bueno, hace unos días atrás, otras denuncias, en el caso del Banco Itaú, una situación muy similar que le va a llegar la próxima semana, donde también ocurre problemas, yo creo más bien orientados al tema de las mulas. Para que entienda la gente que está. Las mulas son las personas que participan voluntaria o involuntariamente de procesos de fraudes informáticos a la banca o al retail. Y que son personas a las cuales se les transfieren cantidades, en algunos casos grandes, en otros casos pequeñas de dinero, y que a su vez, sin enterarse, de pronto son beneficiarios de una determinada cantidad y después le desaparece esa cantidad o bien tiene que transferirla a un tercero. Y así operan, particularmente en el mercado más bien de la delincuencia virtual, pero que es distinta del cibercrimen virtual, que a mi juicio es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Y cuál es mi preocupación? La primera preocupación que tengo, tal como se manifesté hace unos días atrás, es hoy día la superintendencia de bancos en Chile no tiene capacidad técnica especializada para poder hacer auditorías en materia de ciberseguridad. No existe. No tienen funcionarios preparados para eso. Y tienen que contratar servicios, me imagino yo. La pregunta es, cuando uno contrata servicio, ¿qué grado de independencia tiene esa empresa que le hace el servicio, considerando que los principales clientes son los bancos? Primer punto. Segundo, ¿cómo se puede hacer una auditoría a distancia cuando el problema está instalado al interior del banco? Quiero decirle que en el caso mexicano, en el caso de los bancos centrales, bueno, en el caso mexicano, se usó el mismo modo operandi que en Chile, donde se introduce un malware, se comienza a sacar información y se hace una afectación masiva de los servicios al cliente. Entonces las empresas de seguridad informática, la autoridad regulatoria y los medios de comunicación, todos van detrás de la afectación de los servicios al cliente. Y todos preocupados de los servicios al cliente. Y hay que reponer rápido los servicios al cliente, porque es el escándalo. Mientras eso ocurre, el malware, a través de las mulas, comienzan a sacar la información y defraudar. Ese es el modus operandi que hoy día ocurre en el mundo y que no escapa a lo que pasó en el Banco de Chile. Mientras todos estaban preocupados de una cosa, estaban sacando información o dinero. Y a mí lo que me preocupa es que la información que el regulador chileno tiene es la información que le da el banco. No hay más. Es un nivel de precariedad preocupante. No tiene que ver con este superintendente, el anterior, es la institucionalidad chilena completamente ciega y solo entregada a lo que el banco le diga. Y como usted muy bien ha señalado, los bancos viven principalmente, más allá de los intereses, digamos, de una gran de un elemento de confianza. Y por tanto siempre intentarán, tal como no solo eso no es propio de Chile, a nivel mundial, minimizar los impactos de los ataques que tienen. Porque obviamente si señalan con transparencia cuáles son los verdaderos impactos de los ataques, revelan sus vulnerabilidades. Y al revelar vulnerabilidades afectan la confianza. Cuando un estudiante de ingeniería civil es capaz de penetrar un sistema y hacer compras con cuentas sin recursos y con root de terceras personas, cuando tenemos un problema de phishing ya, no digo generalizado, pero cada vez más masivo en la industria bancaria, cuando tenemos que hoy día en Chile las empresas, los bancos, no están invirtiendo lo que la banca internacional invierte en seguridad. Sepa usted que a nivel internacional, Estados Unidos y Europa, el promedio de inversión de la banca en ciberseguridad es equivalente al 10 al 15% de sus inversiones en tecnologías de la información. Dentro del proceso de auditoría que usted está realizando, me gustaría saber cuánto es lo que están invirtiendo hoy día. ¿2? ¿3%? Porque esto no es tema. Yo he conversado largamente con personas, me he dedicado hartos años a los temas de seguridad,
y déjeme decirle que era un secreto a voces, es un secreto a voces la vulnerabilidad de los bancos en Chile en materia de ciberseguridad, porque no realizan las inversiones, porque están acostumbrados hoy día a contratar guardias de seguridad a los bancos para que no les asalten las sucursales, pero no hacen las inversiones en esta materia. Entonces, cuando hay un proceso masivo de incentivar la bancarización, la pregunta es ¿cuál es el grado de seguridad que tienen las chilenas y chilenos de que ese proceso de bancarización no va a significar una vulneración de sus garantías básicas en estas materias? Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Lo conversábamos unos días por teléfono, superintendente. Yo no puedo entender cuando hago un seguimiento completo de cada una de las comunicaciones públicas. Fíjate que este evento se produce el día 24 de mayo a las 9:32 de la mañana. El primer comunicado es el día 24 de mayo a las 15:32. Es el primer comunicado del Banco de Chile. ¿Y qué nos dice el Banco de Chile? Que es un problema interno. A todos los chilenos, ahí está el comunicado oficial, yo tengo todo documentado. Es un problema interno que afecta a las sucursales físicas y no tiene nada que ver con un tema extranjero, ni virus, nada. Primero que dicen. Después a las 9 de la noche sale otro diciendo, ¿sabe qué? Es un problema por un cambio por una afectación del antivirus, de McAfee y otras cosas. También lo dice el Banco de Chile. Y junto con eso, la superintendencia de banco empieza a sacar información o comunicados, sí, algunos comunicados y también entrevistas en prensa, donde el contenido de la superintendencia es lo que dice el banco. O sea, la superintendencia se transforma en vocero del banco. ¿Y por qué se transforma en vocero del banco? Porque no tiene otra información. Porque está sentado en su oficina, preocupado como corresponde, pero sin poder acceder. La pregunta, y yo se la hice el otro día, ¿por qué no se constituyeron in situ en el minuto que ocurrió esto? Hoy día, en las legislaciones internacionales, cuando ocurre un incidente de esta naturaleza, el regulador se instala en la institución. Porque cuando una institución no realiza las inversiones adecuadas para garantizar la seguridad y evitar el riesgo operacional, hay atribuciones, a mi juicio, en Chile para que se pueda efectivamente constituir en la entidad bancaria. Pero claro, constituirse en una entidad bancaria, particularmente en esta, digamos, es bien complejo porque el poder que tiene y cómo se influye es muy, muy delicado. Mi percepción es que ahí es donde nosotros necesitamos un accionar mucho más proactivo, que tiene que ver con la capacidad, porque es una segunda pregunta. Ya, si la decisión es instalarse, ¿con quién? ¿Quién se instala? Que era mi discusión inicial. ¿Qué capacidad real tenemos de que haya funcionarios especializados en ciberseguridad? Claro, claro, ¿quién lo hace? ¿Cómo entramos en la situación? Y después uno empieza a mirar los diferentes comunicados y vamos viendo la variación de la información de parte del Banco de Chile que va evolucionando. Incluso el propio presidente del banco, o no sé qué cargo tiene, en Twitter se permite decir en algún minuto hemos tenido un incidente con un virus internacional. Y esa es una pregunta, ¿por qué a este banco en particular y por qué no a otro? La pregunta mía es otra. ¿Por qué no se transparenta la información en el momento que ocurre? Si no tenían la información, ¿saben qué? Tenemos una afectación grave en nuestro sistema informático, no tenemos hoy día información suficiente para poder saber cuál es el origen, pero se está investigando. Y se contratan las mejores empresas nacionales e internacionales para ello. Pero que empiecen a variar el fundamento o sus argumentos respecto de qué lo ha ocurrido, genera mayor desconfianza. Porque así como dijeron al principio que no había virus informático y ahora dicen que hay virus informático, la pregunta legítima que yo me hago es, ¿y se logró limpiar el virus informático? ¿Ese malware está listo? ¿Atacó SWIFT? ¿Atacó la banca? ¿Solo el Banco de Chile? ¿Está incorporado en otros bancos? Lo que le pasó en el Banco Itaú de una persona que recibe un crédito de consumo que no pidió en su cuenta corriente y resulta que después ese crédito de consumo se traspasa a una tercera persona. ¿No será producto de que tenemos hoy día una situación de infección en algunos otros bancos? Yo no quiero generar alarma, lo que quiero generar es más bien la preocupación de la autoridad para tomar cartas en el asunto. Yo creo que esto no es tan simple como parece. Y no es tan simple como parece porque así como evoluciona la tecnología y la economía digital avanza, también el crimen avanza en materia de evolución tecnológica. Y la experiencia mexicana nos debe llevar a nosotros a tomar medidas muy, muy, muy rápidas en esta materia. Entonces, por eso que la idea de esta situación, saber qué están haciendo. Yo me alegro de que usted haya tomado la decisión de que el día lunes se constituyeran en el banco. Creo que es importante. Pero para otros eventos similares debe estar instalado el primer día,
para monitorear si efectivamente lo que le están diciendo es verdad o no. Porque recordemos que tenemos experiencia en nuestro país. Tenemos experiencia que de repente algunos empresarios dicen una cosa y hacen otra. Hasta hace poco tiempo atrás los empresarios decían que no se coludían. Y bueno, y se coludieron. Y ocurrió eso. Entonces, para que el regulador no quede presa de una información que puede ser errada y se afecte la credibilidad del regulador chileno, y en ánimo de protegerlo, yo creo que es importante adecuar las normas. Hoy ya tiene facultades, hay que aumentar las facultades. Coincido con usted en la Comisión de Ciberseguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el sector productivo, eso es clave. Y eso está, se lo hemos propuesto al Ministro del Interior y entiendo que así lo van a materializar. Pero mientras eso ocurre, mi mensaje solo es que esto puede no ser un hecho aislado, puede probablemente no ser un hecho menor, y puede significar una afectación de otros sectores financieros. Pensemos solamente que este banco tiene 960.000 tarjetas de crédito. Vámonos a Falabella, que tiene 7 millones de tarjetas. Imagínense lo que puede ocurrir en una situación como esta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la inversión que están realizando hoy día los operadores bancarios y financieros en materia de ciberseguridad? Si ustedes lo incorporan, como lo establecieron en sus normas, dentro del riesgo operacional, lo que yo quiero saber es si ustedes van a cursar multas o no, o van a exigir montos mínimos de inversión en materia de ciberseguridad, entendiendo que la ciberseguridad es un elemento básico para evitar el riesgo operacional. Ese es mi punto. Gracias. Antes de dar la palabra a los otros colegas y para reforzar lo que plantea el senador Arboe, el 30 de mayo, o sea, 6 días después, finalmente el Banco de Chile reconoce que fue un virus públicamente, y en el comunicado que saca el Banco de Chile agrega, dice: desde la entidad bancaria aseguraron que si bien las medidas de contingencia, comillas, afectaron la calidad de nuestros servicios, permitieron asegurar en todo momento la integridad de la información y de los datos, de manera que nunca se afectará la seguridad de las transacciones, fondos y registros de nuestros clientes. Resulta que toda la información que tenemos es que se está afectando a los clientes y no a una persona, a las empresas que esas personas tienen con el banco. Y tal como señalaba el senador Arboe, todos preocupados, ¿no es cierto?, de que se contuviera el daño, y resulta que el daño está subterráneo y sigue actuando hasta el día de hoy. Hay empresas que no logran recuperar claves, que no logran recuperar fondos y que tienen afectada su credibilidad producto de este virus. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué información ha pedido la superintendencia al banco respecto de este efecto? ¿Cuántos reclamos tiene el banco de sus clientes y qué dimensión del daño hay, hecha por el banco ya a la fecha, del daño que ha ocasionado el virus que se metió por su red al resto de los clientes? Yo no sé si hay más preguntas, senador, por favor. Senador Galilea, primero, querido diputado, los senadores, y después le doy inmediatamente la palabra a usted. Gracias, presidenta. Lo mío van a ser más bien preguntas y van en el mismo tono de lo que expuso el senador Arboe. La semana pasada el Senado, de hecho, acordó crear, no sé si la palabra es crear, celebrar o establecer el mes de la ciberseguridad, y todas las estadísticas mundiales, creo que se hizo un análisis de 120 países, algo así. Chile está en el lugar 80 y algo. Es decir, el nivel de ciberseguridad en Chile es verdaderamente bajo. Y yo, tomando lo que decía el senador Arboe y la senadora Rincón recién, bueno, todo indica que todo lo que usted informa es exactamente fidedigno a lo que el Banco de Chile le informa a usted. Porque aparentemente la superintendencia no tiene ningún músculo de ciberseguridad. O sea, cuando dicen afectaron a, no sé, 300 cuentas corrientes, será. Porque me da la impresión de que la superintendencia no tiene ninguna posibilidad de verificar eso. ¿Esa es una pregunta, senador? Mi pregunta es, si tienen un músculo de ciberseguridad que les permite ir, como decía el senador Arboe, entrar al banco, déjeme entrar a su sistema, que yo voy a ver cuál es el nivel de daño, cuál es el nivel de infección, si esto pasó para otros lados, no pasó para otros lados. La sensación que yo tengo, y me da la impresión de que el senador Arboe también tiene, es que no tiene la superintendencia esa capacidad hoy por hoy. Entonces quisiera saber dónde estamos parados exactamente
¿Y cuál es el plan para el futuro en este tema? Porque la superintendencia no puede ser portavoz del banco en este tipo de problemas. Y la otra son preguntas más sencillas. Uno acá, ¿operó una autodenuncia del banco o el ruido ambiente fue lo que llevó a que la superintendencia actuara? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es si hay seguros asociados a este tipo de problemas que la superintendencia obligue a contratar a los bancos, dado que esto puede llegar a ser extremadamente masivo. Ya contaba el caso de Target del senador Arboe. Puede que el banco se vea sometido a algo que naturalmente no está en ninguna provisión, porque esto no tiene nada que ver con créditos. Esto tiene que ver con otro tipo de riesgo y, por lo tanto, qué tipo de apalancamiento financiero, me imagino que tendrán que ser seguros, existen para esto y si es que se obligan o no se obligan a este tipo de cosas. Y dado que este es un riesgo, usted decía que es el tercer riesgo más importante que existe hoy día, un riesgo de desastres naturales, pero para los bancos probablemente es el primero, porque un terremoto no hace caer un banco, ni ninguna de esas cosas hace caer un banco. Para los bancos, probablemente... El terremoto de hace 9 años probó que sí podía hacer. Bueno, pero... Y tuvo efectos similares, digamos, en algunas instituciones a lo que ha tenido el evento este de ciberseguridad. Pero mi pregunta en esto va a... Acá los bancos, esto es una pregunta media leguleya, pero ¿responden solo de culpa leve? ¿O la ley establece alguna culpa más levísima, dado lo trascendente que es la confianza justamente, no solamente en el banco como una institución etérea, sino que en los sistemas del banco? Porque al final del día uno como cuenta correntista, la persona que tiene un crédito, se tiene que confiar solo en lo que una pantalla del computador dice o lo que la cartola dice. Y por tanto, si los sistemas no son confiables, todo el sistema cae. Esas son mis preguntas, superintendente. Gracias, senador Galilea. Senador Elizalde. Y luego al diputado Jackson. Gracias, presidenta. Yo quisiera agradecer la presencia del superintendente y su presentación. Yo creo que este es probablemente el tema más importante y más apasionante que tenemos por delante en términos de actualizar nuestra institucionalidad para actuar adecuadamente para proteger a las personas. La Comisión de Defensa efectivamente organizó un seminario de ciberseguridad hace un tiempo y de hecho se aprobó unánimemente en el Senado la creación del mes de la ciberseguridad para realizar ejercicio en todos los ámbitos, público, privado, precisamente para generar conciencia respecto de lo que esto significa. Más aún cuando la vida de las personas hoy día tiene un componente informático relevante. Son muchas, no solo las transacciones comerciales, sino que mucha la información que está disponible en la red. Hemos visto cómo incluso esta información disponible en redes sociales ha sido utilizada con fines políticos en campañas electorales y ha sido, por cierto, escandaloso. Pero en el ámbito financiero obviamente que tenemos un peligro que está presente y que exige actualizar los estándares que tenemos en nuestro país. Al margen del tema de la ciberdefensa, que es el que se ha abordado en la Comisión de Defensa como una especie dentro del gran concepto de ciberseguridad. Entonces, yo tengo una pregunta que de otra, más bien de la misma naturaleza, pero ¿cuál cree usted debieran ser los cambios de en la institucionalidad vigente que debiéramos tener para contar con mejores herramientas para enfrentar este tipo de amenazas? Reitero que son amenazas a las personas. ¿Y cuáles cree usted que son las deficiencias institucionales que existen actualmente? Porque aquí lo que se requiere es ver, al margen del análisis del hecho concreto y qué cambios legales, administrativos o de otra naturaleza es necesario realizar para contar con una institucionalidad mejor. Yo lamento a todo esto, aprovecho y lo digo, lo que ocurrió con el Servicio Nacional del Consumidor. Creo que aparte de mi crítica de fondo respecto al rol del Tribunal Constitucional de la democracia chilena, que se han transformado en una tercera cámara, y lamentablemente a través de su sucedido fallo en un guardián del abuso, efectivamente no tenemos una institucionalidad que esté en condiciones de proteger adecuadamente a las personas. Pero el punto específico es, en el caso de la Superintendencia de Bancos, ¿qué herramientas creen ustedes no tienen hoy día y deberán contar para realizar un trabajo de mejor naturaleza? Por algo muy simple, porque yo creo que el gran incentivo efectivamente que existe en esta materia es el riesgo reputacional, el prestigio institucional, pero no es suficiente. Es un incentivo bueno en términos que efectivamente los bancos tratan de generar los mejores estándares de seguridad para no ver afectado su negocio.
puede también ser un sentido perverso, que los puede llevar a esconder, como decía el senador Arboe, determinadas fallas para que sus clientes no se alerten y se cambien de banco y busquen a alguien que tenga mayores estándares. Pero ha quedado mostrado en todos los ámbitos que eso no basta y que se requiere, por tanto, de las herramientas de control y fiscalización por parte de las entidades públicas para proteger de mejor forma a las personas. Entonces, mi pregunta va asociada a cuál cree usted ir a hacer los cambios institucionales y cuáles son las deficiencias o las herramientas con las cuales no cuenta, particularmente su institución, para poder desarrollar un trabajo de control y fiscalización de mejor forma en esta materia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, senador Elizalde. Vamos a pedir autorización a la Comisión para prorrogar 3 minutos esta sesión. Vamos a dar la palabra al diputado Jackson y vamos a tener que tomar acuerdos porque esto claramente se alarga a el ámbito de este espacio. Así que pido autorización. Diputado. Muchas gracias, Presidenta. Saludar también al superintendente. Yo tengo varias dudas. Primero, comunicarle, me imagino que ya lo sabrá, pero el día 2 de mayo, desde la Comisión de Hacienda enviamos un oficio por una vulnerabilidad previa del Banco de Chile, una aplicación que ellos utilizan de una vulnerabilidad que habían descubierto estudiantes en el marco de un curso de la universidad sobre vulnerabilidades en sistemas informáticos, vulnerabilidad que duró meses, en el cual ni siquiera existían canales para que el académico a cargo pudiera interlocutar con los ejecutivos del banco y poder tener alguna respuesta. Eso, por supuesto, explotó cuando ellos hacen un video donde explican la vulnerabilidad y la exponen para que el banco tuviera que asumir algún tipo de acción. Nosotros ese oficio todavía no recibimos, hay fecha hasta esta semana para que nos respondan, pero todavía, yo sé que usted asumió el 10 de mayo, pero todavía no nos responden desde la superintendencia las consultas que le hicimos desde el 2 de mayo. Le solicitaría que ojalá nos pudiese llegar una respuesta a la Comisión de Hacienda. Usted decía que, por su intermedio, Presidenta, que los ciberataques son el elemento más importante a considerar hoy día en la industria bancaria. Y creo que es importante distinguir entre lo que son los hackers y lo que son los crackers. Los hackers ambos poseen la habilidad de meterse en los sistemas informáticos, unos lo hacen con fin más bien de investigación, de curiosidad, y los crackers lo hacen con motivos más bien ilícitos, ¿no? Con el objetivo de verse beneficiados o de malear información. Y lo que estoy viendo, en línea de lo que decían los senadores y la senadora, es que en la página de la superintendencia uno ve las autoridades, y hay 44 autoridades que veo con nombre y apellido, y hay algunos cargos que uno diría, bueno, esos cargos, por supuesto que deben tener relación con este tipo de competencias que se requieren: investigación y riesgo, seguridad, información y continuidad operacional, control de gestión y riesgo, y en ambos, o sea, en todos los cargos que tienen algo que ver con esta materia, encontramos economistas, auditores, ingenieros comerciales, con especialidades en auditoría, y quería saber si es que alguna de las 44 autoridades tiene algún nivel de estudio, de algún grado en materia de ciencias de la computación. Yo creo que es algo fundamental. 44 autoridades de la Superintendencia de Bancos, si es que este es el elemento más importante a considerar, me gustaría saber si es que hay al menos una persona que entienda de código informático. O sea, porque la verdad es muy difícil poder generar una interlocución, una fiscalización, si es que no hay dominio sobre la materia, dominio aunque sea a nivel de lenguaje. Y esto no solamente se genera por quienes tienen gran expertise en materia de vulnerar los servicios. Eso puede ser una razón por la cual la gente se vea expuesta a un fraude o a un robo o a un ciberataque. También se puede dar porque el desarrollo del software de las instituciones bancarias sea muy precario. Yo recuerdo en la universidad, cuando tuve el curso de redes de computación, nuestro profesor y nuestro ayudante nos enseñaban cómo semestre anterior, estamos hablando, no sé, 2008 o por ahí, no recuerdo ya el año, pero que por la URL, es decir, por el texto, iban los montos que tenían que ser cargados a una tarjeta de crédito, no estaban encriptados con seguridad, por lo tanto, uno podía comprar un artículo cambiando el monto que le iban a cargar en la URL. Y ellos detectaron eso, lo enviaron a un banco, le devolvieron el producto y le dijeron, oye, acá tenemos un problema, y le hicieron una demanda penal a la persona que reportó este problema. Entonces, hay un problema bien grande en torno a nuestra cultura con respecto al ciberataque, porque también los desarrollos muchas veces son precarios, por lo tanto, no es que
hayan grandes bandas de criminales súper especializados, sino que muchas veces lo que invierten la empresa en este rubro es de precaria calidad. Y ahí, ¿qué rol cumple la superintendencia? La superintendencia, según, como lo decía la senadora, según el artículo 12, pero también según el artículo 19 y el 20 puede emitir sanciones. Y lo que pasó acá, no solo una, sino varias veces reportado de manera pública, no ha tenido sanciones. Yo quería consultar por cuáles son las razones que fundan el hecho de que no hayan sanciones. Cuando alguien hace un contrato, o sea, primero, ¿cuántas vulnerabilidades habrán ocurrido sin que la opinión pública se haya enterado? Ese es el tema. El tema es que nos enteramos de un par, porque hubo estudiantes que lograron mostrar esto, hubo gente quizás infiltrada al interior de la organización del banco que reportó esto a sus amigos y esto se hizo público, pero esto no hay una normativa. Por lo tanto, ¿cuáles habrán sido las vulnerabilidades? La estabilidad tiene un valor y la incertidumbre tiene un costo. Cuando uno hace un contrato, por ejemplo, de una obra de construcción, si se demora un par de días tiene que pagar más porque la incertidumbre tiene un costo. ¿Cuál es el costo que paga la industria por la incertidumbre de no saber ese día? Ese día mucha gente quizás quiso sacar su recurso del banco. Quizás mucha gente se vio tentada y dijo, oye, no me da seguridad. Por lo tanto, eso tiene que tener un costo, porque no puede ser que la incertidumbre que todos los usuarios, todos los clientes del Banco de Chile tuvieron con respecto a sus fondos, a sus ahorros, a los recursos fruto de su trabajo, hayan tenido ese nivel de vulnerabilidad o el que tengan por un mal desarrollo de quien provee ese servicio y que está a su fiscalización. Entonces, ¿por qué no hay sanciones? ¿Cuáles son las sanciones que se proponen a la vulnerabilidad? Ni siquiera a la transgresión, porque uno diría, ya, si es que desaparecieron fondos, el banco de alguna manera no creo que no responda, va a tener que responder, pero la incertidumbre también tiene un costo. Y ese costo no veo dónde lo estén pagando. Entonces mi pregunta principal es ¿por qué no hay sanciones? ¿Por qué no hay personal con las competencias? O si es que lo hay dentro de las autoridades de la superintendencia. ¿Y cuáles son las medidas y las sanciones o las pesquisas que van a hacer a futuro para que este tipo de situaciones, al momento de desarrollar software, existan protocolos que impidan o que testeen o que estén obligados a ser testeadas antes de salir al público? Porque si no se le vende la pomada a toda la población, no, mira, esta aplicación es súper fácil, súper simple, pero al final termina siendo mucho peor para los usuarios. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón, superintendente. Gracias, diputado. Le damos la palabra al superintendente. A ver, yo les repito, creo que estoy de acuerdo con el 98 o 99% de todo lo que he oído, de todo lo que me han dicho, con las aprensiones, ¿no? Y coincido también con que, digamos, este es el tema del que tenemos que preocuparnos en este momento, sin lugar a dudas. ¿Sí? Cuando digamos, acepté el desafío de hacerme cargo de la superintendencia y partí, ¿no es cierto? Debo serle franco, yo pensé que, digamos, temas importantes eran la aprobación de la Ley General de Bancos, riesgo operacional, ciertamente es un tema muy grande que está hoy día y que no estaba muy visible, digamos, en lo que me tocó revisar a mí al comienzo. Y esto la verdad es que cambió totalmente y esto de la ciberseguridad, ¿no es cierto?, es el tema e indudablemente, creo yo, va a ser el foco de mi gestión por el tiempo que dure, porque además acordémonos que estamos en vísperas o en camino a consolidar, ¿no es cierto?, la Comisión del Mercado Financiero, de la cual formaría parte la superintendencia, pero lo que dure, digamos, un año y medio, y a continuación con la comisión, este es el tema, sin lugar a dudas. Y coincido con que tenemos que desarrollar una capacidad técnica. Partí diciendo que hay una oportunidad de desarrollar ese músculo, vamos a decir, dentro de la superintendencia, porque tenemos hoy día un nivel, pero es un nivel relativamente básico. Yo mismo les dije, cuando vamos a revisar a una institución, la mayor parte del foco, ¿no es cierto?, es el tradicional, es en provisiones, es en riesgo de crédito y la forma en que el banco tiene capital disponible para enfrentar las pérdidas por riesgo de crédito. Esto no está, la verdad, bien medido en el radar de nadie y por lo tanto hacia allá tenemos que ir. Personalmente quisiera, y se lo propuse ayer en la noche al ministro, en crear dentro de la superintendencia una dirección de seguridad cibernética. Así como tenemos una dirección de supervisión, tenemos una dirección de normativa, tenemos que tener una dirección de seguridad cibernética, porque en lo que al mercado financiero y a la banca respecta, este es un foco. Y tenemos que desarrollar las capacidades, ¿no es cierto?, buscando la mejor tecnología
precaviendo los riesgos que usted menciona, senador, como por ejemplo esto de que tal vez, ¿no es cierto?, algunas de estas compañías que proveen estos servicios pudieran atender también, ¿no es cierto?, a nuestras entidades vigiladas, digamos, ¿no? Entonces estamos conscientes de eso, no somos ningunos ingenuos al respecto, pero tenemos que usar el conocimiento, digamos, en los lugares en donde está disponible y manejar estos conflictos de la manera apropiada. Hay aquí un montón de preguntas. Parto por la que me hacía el diputado respecto de las sanciones. Y yo le pregunto de vuelta, ¿cuáles estima usted son las normativas que nos permiten en concreto sancionar en este caso? Porque usted me dice, bueno, ¿qué sanciones van a aplicar? Y usted leyó un par de normativas o de leyes ahí. ¿Cuáles serían las que, a su juicio, podrían aplicarse en este caso para ir y aplicar una sanción concreta, digamos, a una institución que entra en latencia a través de sus servicios o de frentón afecta a sus clientes porque se le caen los sistemas y no los puede atender? No sé si se puede decir, pero creo que la pregunta... No, yo lo que estoy diciendo es que en realidad, digamos... senador, perdón, ordenémonos, por favor, porque la que dirige la sesión soy yo. Aquí hay una pregunta que se le ha hecho al superintendente, de acuerdo a normativa vigente. La propia Contraloría ha señalado respecto de la normativa vigente cuál es el ámbito de aplicación del superintendente. Entonces, más que usted le haga la pregunta al diputado, a nosotros nos gustaría saber, a su juicio, y supongo que tiene buen equipo, aquí está la jefa del departamento jurídico, la señora Débora Yusit, ¿hay o no hay norma? Y si no hay norma, obviamente nos tenemos que hacer cargo nosotros como legisladores, en conjunto con el gobierno, de ver cómo suplimos ese silencio, pero... De acuerdo a la pregunta que se le ha hecho a usted, superintendente, por parte del diputado Giorgio Jackson, usted no ha aplicado sanciones frente a hechos que además son públicos de incumplimiento. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, ¿usted cree que no hay norma y que por lo tanto no puede aplicar? Yo fui superintendente de Seguridad Social. Bien ninguneada, por cierto, por la superintendencia de bancos y instituciones financieras, porque no por usted, en aquella época los hombres decían que nosotros no teníamos nada que hacer en su comité de riesgo. Y es un tema que siempre hacemos broma cuando nos encontramos con mis ex colegas. Y la superintendencia en aquella época, cuando yo llegué, no se metía en los organismos regulados y nunca se había constituido. ¿Y qué tiene que ver con lo que el senador Arboe señala? ¿Por qué no se constituyeron? En esa superintendencia no había práctica. Cuando nosotros llegamos, nos constituimos, aplicamos normas, aplicamos sanciones bien rascas porque en aquella época eran bien ínfimas. Entonces, la pregunta es clara. Y necesitamos una respuesta de usted. ¿No tiene espacio? ¿No hay norma a juicio de usted? ¿No tiene, no puede aplicarla o sí? Lo que debiéramos ser capaces de hacer es poder efectivamente determinar sanciones en los casos en los cuales los bancos, por la razón que sea, no permiten, impiden por negligencia o por fuerza mayor incluso, el acceso de los depositantes, de la gente, a su dinero. La falla más grave que puede cometer una institución financiera, la falla más grave que puede tener un sistema financiero es que la gente no tenga acceso a su dinero hoy con la tecnología que hay, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Entonces, si usted me pregunta, ¿ustedes tienen las herramientas para exigir y convertir en materia de multas, ¿no es cierto?, el incumplimiento a esa regla bien genérica, porque hay que bajarla y detallarla, ¿no es cierto?, y especificar cuáles son, los horarios de atención? No da lo mismo una latencia a las 9 de la mañana que otra a las 2 de la tarde. Y si me permite, senador, termino. Efectivamente hay una oportunidad gigantesca de mejorar la normativa que existe. Hoy día, y le paso la palabra a mi directora jurídica, digamos, para que explique en más detalle, ¿no es cierto?, pero tenemos que recordar que estamos de alguna forma por efectos de un fallo, ¿no es cierto?, en una situación con un banco respecto de que estamos obligados a la aplicación de un procedimiento administrativo. Y por lo tanto se ha enlentecido muchísimo, ¿no es cierto?, se ha mermado muchísimo la capacidad de esta superintendencia de ir y aplicar multas. Tenemos que ser bien cuidadosos, y aprovecho a contestar la otra pregunta. ¿Y por qué no se constituyeron ahí inmediatamente? Porque íbamos a hacer un estorbo, senador. Porque si el banco estaba en ese minuto determinando exactamente qué era lo que había ocurrido, porque lo único que sabían ellos es que se les habían caído 9.000 terminales en las sucursales. Entonces, vamos a, digamos,
estuvimos inmediatamente con el presidente del banco, con el gerente general y en contacto con todos. Pero, digamos, es un poquito, digamos, estuvimos en el sentido que estuvimos en contacto y teníamos información todo el tiempo de lo que estaba pasando. La pregunta es, ¿por qué no fueron ustedes al Banco de Chile? Porque con la información que teníamos en ese momento y porque con las cosas que estaban ocurriendo respecto al avance de las investigaciones, nos parecía que no tenía un valor, ¿no es cierto?, el que nos constituyéramos en ese minuto. Sí, a partir del lunes de esta semana. Entonces, digamos, esa es la razón por la cual no ocurrió inmediatamente. Entonces, quisiera que la directora... Senador Arboe y senador Elizalde. Hay que apagar la superintendente. Gracias. A ver, esto no tiene que ver con usted, superintendente, no es un tema personal, esto es un tema institucional. A mí lo que me preocupa de su intervención es que probablemente no comprende la gravedad de la situación, del hecho de que la superintendencia de bancos, el organismo regulador, las BIF, ¿no?, el organismo encargado supuestamente del Estado de supervigilar la industria bancaria, se transforma en vocero de un banco. A mí eso me provoca. Yo estuve 10 años en el gobierno. Defiendo, soy republicano, independientemente del gobierno de turno. Defiendo la potestad del Estado, no siendo un estatista por naturaleza, pero defiendo la potestad del Estado, sobre todo en materia regulatoria. Y cuando una autoridad me dice, mire, yo no me podía constituir porque podía ser un estorbo, de verdad, lo siento de verdad, creo que es de las declaraciones más graves que yo he escuchado en el último tiempo. Y probablemente a lo mejor lo siente así. Y lo siente así porque el personal no está preparado para poder participar de una auditoría en materia informática. Pero yo no puedo entender que una autoridad pública, cualquiera sea, de cualquier gobierno, me da lo mismo, termine siendo, insisto, vocero de lo que dice un banco. O lo que dice el retail, lo que sea, me da lo mismo. Constituirse ahí para evitar minimizar la información. Le cuento que la nueva ley de protección de datos que estamos trabajando en la Comisión de Constitución contempla la obligación en materia del responsable de datos, los bancos uno de ellos, de informar inmediatamente a la autoridad de algún tipo de vulneración en materia de protección de datos. Pero también la obligación de informar a los potenciales afectados. Y adicionalmente se establece la obligación no solo al responsable, sino al mandatario que eventualmente se le ha encomendado el tratamiento de los datos, es decir, de la empresa. La pregunta es, si el banco tiene supuestamente medidas de seguridad internas, pero también externas, ¿hay alguna evaluación? ¿Hay alguien que está haciendo una evaluación si son las medidas adecuadas? Luego el diputado dice, ¿por qué no se sanciona? Y usted replica, ¿cuál es la norma? A ver, perdón, dos cosas. La superintendencia tiene potestad sancionatoria, a pesar del fallo del Tribunal Constitucional. Por el tema del CERNAC, a mi juicio, enreda todo el resto del derecho administrativo sancionador. Pero bueno, en el caso de Corbanca, ustedes hicieron una sanción. Y la Corte les dijo, ¿sabe qué? Usted lo que tiene que tener es un procedimiento administrativo, que me parece de toda lógica. Si el derecho sancionatorio administrativo debe tener un procedimiento y después una instancia de reclamo jurisdiccional. Eso es principio básico. Pero aquí, cuando alguien tiene una cuenta corriente, tiene un contrato. Yo tengo un contrato con mi banco. Yo le entrego la plata a mi banco porque es un contrato intuito persona. Yo confío en ellos. No en otros. No en terceros, en el banco. Y si yo tengo mi plata en la cuenta corriente, aspiro a que no me pase lo que le pasó a estos señores que demostraron a estos jóvenes que se compraban con fondos de terceros, que podrían haber sido los míos, de otros, digamos, productos en la red, porque la vulneración informática era de tal magnitud que no permitía fiscalizarlo. Y ahí no hay sanción. No, sabe que no los vamos a sancionar. Perdón. Bueno, perdón. Le voy a comentar lo siguiente, superintendente. Solo para efectos de forma. Yo entiendo que usted está recién asumido. En las comisiones legislativas, uno siempre, que en media
el debate es el presidente, en este caso la presidenta de la comisión, porque no hay diálogo directo. Que podríamos cambiarlo, yo creo, pero eso así se lo dice el reglamento. Ordénese, senador Elizalde. Lo dice el reglamento, no. Solo para efecto, ¿por qué lo digo? Porque hoy día no hay procedimiento administrativo sobre eso. Y eso ya ocurrió. Y cuando se denunció eso, pasaron meses en que el banco, comillas, rectificara. Y que dijo que rectificó, pero no sabemos si lo hizo. Y no hay... ¿Y por qué? ¿Y por qué nadie ha hecho nada? Ojalá haya sanción, que haya investigación y haya sanción. Y en este caso puntual, es tremendamente relevante que ustedes tengan capacidades. Si hoy día, yo lo conversé con el ministro de Hacienda hace unos días atrás, si hoy día ustedes no tienen el personal adecuado, porque pueden no tenerlo, porque la industria cambió, y como usted bien dice, los riesgos cambiaron, y si no lo tienen, bueno, contraten externamente, en Chile o afuera, mientras se forma personal. Pero lo que no puede ocurrir es que este incidente del Banco de Chile solo sea monitoreado, comillas, a distancia, y porque hay un procedimiento de auditoría regular planificado por el año, mire, sabe que ahora sí me voy y lo hago, pero como no tengo a nadie que entienda, voy a ir a ver las provisiones. Ahora, del punto de vista de la sanción, los artículos 19 y 20 le dan a usted potestad para sancionar. Y por tanto, lo que debería ocurrir acá es que si usted considera, porque de acuerdo a la RAN, han considerado la ciberseguridad como un elemento del riesgo operacional, y usted tiene cómo sancionar cuando hay vulneraciones del riesgo operacional. La pregunta es, si está esa facultad y la ciberseguridad es parte del riesgo operacional, ¿por qué no se hace un procedimiento administrativo que puede derivar en sanciones si se determina, como dice la propia circular, que hay un problema jurídico, hay un problema informático, hay un problema de control interno, hay un problema de gobierno corporativo? Todo eso lo dice. Esa es la reflexión. Senador Arboe, yo sé que tenemos pedida la palabra del senador Elizalde. Yo tengo comisión de pesca que partió. Estamos hoy día votando un tema que no es menor, no es baladí y obviamente es relevante. A mí también me preocupan las palabras del superintendente, porque creo que el rol del superintendente es estorbar todo lo que sea necesario al regulado para garantizar el cumplimiento de la norma y de la institucionalidad. Y creo que hay que mirar eso, superintendente. Le doy la palabra al senador Elizalde. Tenemos que terminar y propongo lo siguiente, colegas. Este es un tema de verdad relevante y de acuerdo a lo que nos relata el senador Arboe, están en un proyecto de ley en la Comisión de Constitución, senador Arboe, que es el tema de seguridad de datos. Yo no sé si están tratando ese proyecto ahora o no. Estamos en plazo de indicaciones. O sea, podríamos, digamos, pedirle como comisión a la Comisión de Constitución que aprovechemos este caso como caso y que pudiera ir el superintendente y su equipo a la Comisión de Constitución, porque creo que es más que relevante atendida la magnitud del tema. Y está preparando indicaciones hasta el día 18 de junio. Perfecto. Y reiterarle, superintendente, mi preocupación. ¿Qué ha informado el banco o qué le han requerido ustedes de los daños y efectos en terceros? Porque la verdad es que aquí hay consecuencias para terceros que van más allá de lo que se ha sabido hasta el día de hoy. Y consecuencias de verdad dramáticas desde el punto de vista operacional, de impacto económico y de consecuencias de algo que el diputado Jackson señalaba que era la estabilidad o el valor de la confianza. Y que producto de las no medidas del banco y al final de las no medidas del regulador están afectando la confianza de terceros. Y eso pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero, que es una de sus primeras, de sus primeros mandatos como ente regulador. Y se lo digo como ex reguladora. Yo creo que uno tiene facultades para meterse y meterse a fondo para garantizar la estabilidad del sistema que le toca regular. Senador Elizalde, y vamos a tener que de verdad cerrar porque yo tengo que bajar a comisión y estoy más que atrasada. Yo comparto lo que han dicho los senadores que me han antecedido en el uso de la palabra y también las dudas que tiene el diputado Jackson que se han expresado aquí. Y disculpe, superintendente, pero si el diputado le pregunta por qué no se aplica una sanción y usted considera que la normativa no lo permite, usted dice, mira, usted es el experto, mire, la normativa no lo permite. Pero no creo que corresponde que le diga al diputado, bueno, pero ¿cuál es la norma? Porque esa es la pega de la superintendencia, el trabajo de la superintendencia. No me pareció adecuada su respuesta y en eso quiero ser bien claro. Ahora, acto seguido yo quiero abordar una mirada distinta, porque
Yo creo que hay que aprovechar este episodio efectivamente para que revisemos, por eso el sentido de mi pregunta, revisemos la institucionalidad que tenemos. Y cuando hablamos de revisar la institucionalidad, y cuando yo le pregunto cuál que ustedes deberían ser los cambios, eso pasa por cambio normativo y también eventualmente reforzamientos de áreas donde la superintendencia no ha tenido quizás el énfasis necesario en las gestiones anteriores, producto de que estos son temas nuevos, no tan nuevos, pero relativamente nuevos. Todos sabemos la dificultad que muchas veces tienen las instituciones para actualizarse. O sea, si usted dice, mire, yo necesito más personas en esta área, necesito que mis funcionarios se capaciten en tal área, y por tanto tener un plan de fortalecimiento que estamos hablando con el Ministerio de Hacienda, ese es un tema. Si usted dice, mire, las herramientas legales con las que contamos no son suficientes para responder con celeridad en esta materia, ese también es otro tema. Cuando usted dice, no tenemos el estándar de Singapur, que tienen que formar en 4 horas, bueno, decir, necesitamos un cambio legal. Y ese es el sentido de mi pregunta, porque yo creo que hay que aprovechar esto. No tiene que ver con lo que, o sea, que va más allá de lo que ocurrió con el banco en este episodio o con lo que ocurrió con la superintendencia en este episodio. Tiene que ver con cómo protegemos a las personas para el futuro, entendiendo que estos riesgos van a ir creciendo en el tiempo y entendiendo que este es un tema que se tiene que actualizar permanentemente. O sea, los sistemas de los bancos de protección ante estos ataques obviamente tienen que irse actualizando por los cambios tecnológicos que ocurren. Entonces, ese era el sentido de mi pregunta, porque creo que esa es la reflexión que al final importa finalmente a las personas que son los que se ven afectados. Entonces, creo que esa es la mirada que debiéramos darle al sentido de esta reunión y las posteriores que se realicen, porque en caso contrario, mira, al final lo que va a ocurrir es que, lo que pasa siempre en Chile, que va a ocurrir una gran catástrofe en esta materia, y después la reflexión va a ser ¿por qué no actuamos a tiempo? Porque lamentablemente en Chile ocurren las catástrofes para que la institucionalidad responda y se actualice. Y eso ya es tardío. Y por tanto, que hay un daño significativo, un número importante de clientes de banco, con todo lo que eso significa, que hay un daño a las personas, que hay eventualmente una institución financiera que no esté en condiciones de responder a lo que eso pudiera significar de daño a sus clientes. Y ahí vamos a decir, bueno, ¿por qué no actuamos a tiempo? Entonces, yo creo que, como todavía estamos a tiempo, porque todavía eso no ha ocurrido con la magnitud que pudiera ocurrir, la reflexión es cuáles son los cambios necesarios en la institucionalidad, en el fortalecimiento, cuáles son las autocríticas que se hace la institución, y a propósito de su gestión, usted viene recién asumiendo. Entonces, bueno, estos son los énfasis que no hemos tenido, esto es lo que vamos a hacer, hablar con el Ministerio de Hacienda, a ver si se requieren más recursos, porque en caso contrario va a ocurrir lo que está ocurriendo, que entran desde las distintas universidades, los sistemas, y detectan unas falencias que parecen casi de niños, y que afortunadamente no han sido aprovechadas todavía para generar un fraude mayor y un daño que pueda ser irreparable para las personas. Gracias, senador. Nosotros vamos a tomar el compromiso de volver a juntarnos, superintendente, con usted como comisión para seguir en este tema, porque de verdad es importante y queremos apoyar a la superintendencia, preocuparnos finalmente no de los regulados, sino que de quienes tienen que estar protegidos por los regulados y que claramente no está siendo hoy día así. 30 segundos me ha pedido el diputado Jackson y tengo que levantar la sesión por muchas gracias, presidenta. Solo es que la verdad es que nos respondieron el oficio, pero diciendo que teníamos que enviar el oficio por correo certificado, lo cual me parece a mí que no corresponde. Entonces, solamente para alertar, porque consulté... que la superintendencia le respondió consulté a la secretaria de la comisión, María Eugenia, de la Comisión de Hacienda, y nos respondieron el oficio diciéndonos que teníamos que enviar el oficio por correo certificado, lo cual la verdad es que es bastante extraño. Es una forma, no sé, si de comprar tiempo o de no exótico, por decirlo menos, y solo pedir que nos contesten. Le pedimos al superintendente que llegar a tiempo a una intromisión o no hace toda la diferencia entre lo que te comuniquen el día lunes, después de que pasa todo el periodo, sea confiable o no. O sea, ojo con eso, porque llegar a tiempo para documentar que sea lo que está sucediendo puede ser valiosísimo para las pesquisas posteriores. Gracias, diputado. Superintendente, le dejamos el encargo de ver qué pasó con la solicitud de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Como comisión se le podría pedir a la superintendencia, presidenta, en sus facultades reguladas, digamos, que informe a la comisión cuál es el monto de las inversiones que cada institución bancaria realice en materia de ciberseguridad. Eso, en relación al porcentaje, ningún problema. Queda solicitado para que oficiemos y además para que oficiemos sobre las preguntas que aún no tienen respuesta en esta comisión, superintendente, por tiempo. Entendemos, pero que nos preocupan, y una de ellas, la que yo le he reiterado en 2 oportunidades, que es en relación con el impacto en terceros, y que le ha informado
el Banco de Chile respecto de aquello y qué es lo que ustedes han requerido. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.